Aradi Norbert vagyok, a Vireszol Kft. Műszaki igazgatója. Vállalatunk 2015-ben alakult, hogy létrehozzunk egy zöldmezős beruházás keretében Visontán egy gabonafeldolgozó üzemet. Este está hablando con la boca llena de majado, no se le entiende nada. Venga, vamos a cambiar otro. A ver, quiero ver sobre centrífuga, che. Voy a buscar con otro nombre. Estamos grabando, sí. Bueno, en realidad este video es pura música, pero esas partículas rojitas que ustedes ven vienen a ser los glóbulos grasos, ¿ya? Lamentablemente, pura música este video, pero son discos de placas, son centrífugas que tienen esa forma, ¿ya? Lamentablemente no explica nada y es pura música. De todas formas vamos a terminar de ver esto. Ya por lo menos se ven las placas, ¿no? Bien, en realidad el esquema que yo les dibujé es parecido a ello, de tal manera de que vamos
A ver, de forma rápida. Esto, ¿cómo es lo que operan estos equipos? ¿Ya? Bien. La centrífuga es nada más que la separación de partículas sólidas en un líquido, mientras que un ciclón es separación de partículas sólidas en un gas. Lógicamente que su importancia de la centrifugadora en la industria de alimentos permite clarificar jugos, por ejemplo, en el caso de la leche, permite descremar, y aquí ustedes están viendo esas imágenes que, bueno, quería que se aprecien mejor, pero en los videos, pero lamentablemente pura música, ¿no? Y bien, esto de acá, al igual que los ciclones, están relacionadas a las fuerzas que están, o sea, digamos que son 5 a más veces de lo que es el factor gravitacional. De ahí entonces es de que esto permite la separación de estas partículas bien pequeñas, ¿no? En el caso de las centrífugas, por ejemplo, las primeras que se desarrollaron fueron las de copa tubular, como ustedes ven, pero diseñadas con bajas capacidades, ¿no? Entre 50 a 500 galones hora. Posteriormente se tienen la que estábamos viendo hace ratito y les decía, solamente se puede apreciar las partículas de los glóbulos grasos que fluyen con color rojo. Bueno, generalmente estábamos viendo una centrífuga de disco, ¿ya? Era eso lo que estamos viendo. ¿Será que alguien me puede enviar el código para ingresar acá? 2H3, algo así, ¿no? El el del Zoom. Y Ahorita. 3JN, ¿verdad? 2HI, Ya, 3JN. 3JN. Todo en minúscula. Muy bien, Camilita. Bien, entonces, por ejemplo, estas ya pueden manejar mayores volúmenes, ¿no? Pero generalmente tienen ciertas limitaciones las unas de las otras. Una en cuanto a capacidad y otra en cuanto a los rendimientos también, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones que tenemos acá de poder ver cómo estos equipos funcionan. En los ciclones, por ejemplo, en los videos ya hemos visto que las partículas siguen una secuencia tangencial. Acá también, ¿no? Es decir, por la aceleración, estas partículas se sedimentan en la parte inferior. Bien, vamos a escuchar una defensa, ¿ya? Esto ya expliqué el viernes, no es nada difícil. De todas formas, listo, Ezequiel, para compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para que pueda mostrar su presentación, ¿ya? A ver, Bien.
Ya puede entrar con su máquina. En su máquina mostrar su presentación. ¿Pueden ver? Sí, está bien. Ya. Buenas noches. ¿Sí? Ya. Yo estoy ¿Empiezo? grabando. No hay problema. Siga. Ya. Bien, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo voy a disertar en un proyecto de prefactibilidad para la implementación de una planta de fabricación de madera plástica a partir del reciclado de polietileno y polipropileno en la ciudad de Santa Cruz. Como introducción tenemos que el presente estudio de investigación se va a demostrar la implementación de un proyecto de prefactibilidad para la implementación de una planta de fabricación de madera plástica. Esto surge a la raíz de dos grandes problemas, en los cuales uno de ellos es las grandes cantidades que se producen de residuos plásticos por utilización de productos que cumplen una función y luego son descartados. Y su disposición final termina en vertederos o depositados en lugares de cielo abierto que aportan a la contaminación. El otro punto importante que se debe tomar en cuenta es la extracción indiscriminada de la tala de los bosques, por lo cual se está viendo afectada en el tema de la deforestación, tanto en el ámbito legal como ilegal, ¿no? Para la obtención del recurso que es la madera. La parte de antecedente en la industria del plástico presenta un acelerado crecimiento debido al desarrollo tecnológico que ha ido experimentando en los últimos tiempos. El crecimiento de esta industria es resultado de la búsqueda de materiales que sean más fáciles de transportar, moldear y sobre todo más económicos. Existen muchos plásticos o polímeros, por lo cual existe un código de clasificación internacional SPI, en la que existen 7 tipos de códigos, en la que nosotros, o bueno, el proyecto pretende utilizar el código 2, que es PET, polietileno de alta densidad, que lo podemos pillar en envases de leche, detergentes, champú, entre otros, y el código 5, que es PP, polipropileno, de igual manera en envases de alimentos, industria automotriz, entre otros. También en la parte de la deforestación, sabemos que los árboles cumplen una función fundamental en la existencia de los seres vivos, que desempeñan un papel importante en cuanto a la producción y la protección de los suelos, la reducción del ciclo del carbono y sobre todo la producción de oxígeno. La creciente necesidad de utilizar madera conlleva que se explote este recurso sin que haya una restricción seria y rígida que permita regularizar esta situación en cuanto a la extracción de este recurso. En un informe, la ABT confirmó que 5 son las macrorregiones más golpeadas por el tráfico de la madera, que llega sobre todo en los parques Amboró en Santa Cruz, Madrid y La Paz, Pilón, Lajas, Beni, Tibnis, Cochabamba y Beni, Aguarahue y Tariquia en Tarija. Bien, a partir de aquí se realizó un árbol de problema, el cual como problema central tenemos que son altos volúmenes de residuos plásticos que se generan en la ciudad de Santa Cruz sin que exista un aprovechamiento y un reciclado adecuado. Como primer causa, existe una deficiencia en la gestión de residuos sólidos al momento de clasificar y depositar estos residuos, el cual nos produciría como primer efecto que en los vertederos de estos residuos sólidos son ineficaces al momento de almacenarlos, ya que ponen todo en un mismo sitio, ¿no? Como segunda causa tenemos el consumo de productos con envase de plástico por el crecimiento demográfico. Esto nos produciría como segundo efecto
la generación de una mayor cantidad de estos residuos post consumo. Como tercera causa tenemos industrias limitadas en la cual realicen la reutilización de estos plásticos PET y PP. Como tercer efecto tendríamos la incapacidad para poder mermar las acumulaciones de estas cantidades de estos plásticos, ¿no? Como cuarta causa tenemos que los costos económicos de la fabricación de estos plásticos son más baratos, por ende, como cuarto efecto, nos produciría una sobreproducción de estos envases de plásticos que son ofertados al mercado. Como quinta causa tenemos poco aprovechamiento en el tema del reciclaje para hacer productos que sean alternativos al uso de la madera natural. Como quinto efecto, nos provocaría que exista más tala en la parte de nuestras reservas naturales por el tema de las maderas naturales. En base a ello se armó un árbol de soluciones, el cual es la implementación de una planta de fabricación de madera plástica a través del reciclado PET y PP en nuestra ciudad. Como primera acción tenemos determinar la cantidad de residuos plásticos en la ciudad con el fin de disminuir grandes cantidades de estos residuos que son generados en la ciudad. Como segunda acción tenemos realizar un estudio técnico y de ingeniería sobre los procesos del reciclado para la fabricación de este producto, con el fin de proveer al mercado de Santa Cruz cantidades requeridas que sean necesarias de este producto. Como tercera acción tenemos desarrollar un análisis financiero para ver el origen y el comportamiento que pueden tomar estos recursos para el proyecto, con el fin de establecer precios de venta acorde al que ofrece en el mercado de la madera natural. Como cuarta acción tenemos efectuar una evaluación económica sobre los procesos de la fabricación de este producto con el fin de obtener las ventajas y beneficios que estén asociadas a la puesta en marcha de este proyecto. Entonces, como objetivo general tenemos realizar este proyecto de prefactibilidad para la fabricación de madera plásticas a partir de los plásticos ya mencionados en nuestra ciudad. Los objetivos específicos son elaborar un estudio de mercado para lograr medir el grado de aceptación de la madera plástica en Santa Cruz, determinar el tamaño y la localización de la planta, realizar un estudio de materia prima de los plásticos PET y PP, definir los requerimientos técnicos y de ingeniería, efectuar un estudio financiero para la toma de decisiones, desarrollar una evaluación económica determinando la viabilidad del proyecto y su factibilidad del mismo. Y por último, identificar los posibles impactos ambientales que pueda generar dicho proyecto. Como justificación tenemos en la parte de justificación técnica, se pretende determinar la obtención de tecnologías de producción que sean viables en su adquisición y sobre todo que estén en equilibrio con el medio ambiente. Estos equipos van a ser importados desde el país vecino Brasil. Como justificación social tenemos determinar una propuesta de generación de empleos tanto directos como indirectos y ver la manera de incluir personas con capacidades diferentes en la parte de inspección de material debidamente discapacitados. Y por último, la justificación ambiental, como la idea es contribuir a la disminución de estas grandes cantidades de residuos plásticos, también podemos o se puede ver representado como una alternativa para el uso el uso masivo de la madera natural. Estudio de mercado. El mercado potencial van a ser las comercializadoras y distribuidoras de maderas llamadas o conocidas como barracas, que son para los productos que puedan ser distribuidos a los diferentes sectores y que cada uno de ellos adecue y realce el producto de acuerdo a las necesidades que requieran, ¿no? Como en productos mobiliarios, de construcción, agropecuarios, industriales, entre otros. Estando así, de esta manera,
el producto al alcance de todos, como la carpintería, comercializadoras de muebles o clientes finales. El producto sustituto para este proyecto sería la madera naturales, que son aquellas que se obtienen directamente de los troncos de los árboles. Y en el mercado la podemos encontrar comercializadas en sus diferentes formatos como vigas, tablas, tableros y listones. En análisis de la demanda para el sector forestal podemos apreciar una balanza comercial que a partir del 2012 al 2016 se ve un descenso con cifras negativas, pero posteriormente del 2017 al 2020 hay un ascenso favorable para el sector. La población de carpinteros y artesanos de la madera, según el departamento, se cuenta con un total de 55.598 habitantes carpinteros, el cual Santa Cruz concentra el 34.1%, el cual representaría un sector potencial para el proyecto. A partir de aquí, se realizó una encuesta enfocada directamente a las barracas de Santa Cruz, el cual son un total de 40, distribuidas en sus diferentes zonas. Como podemos ver, en la zona norte, en la zona Villa Primero de Mayo, en el Plan 3000 y Santos Dumont, en la que se les preguntó los tipos de maderas que requerían. Principalmente requieren ochó, tajivos y curupaú. También se les consultó sobre los tipos de formatos de madera en las que prevaleció la tabla y en la que el proyecto se va a enfocar en este formato. También se les preguntó sobre los requerimientos en cantidad de madera mensuales que iban desde los 20.000 a los 50.000 pie tabla. Además, los compradores habituales de madera natural son los carpinteros, las empresas constructoras y público en general. También se les consultó sobre si tenían conocimiento de la madera plástica, el cual el 87% no la conocía, pero un porcentaje mínimo le pareció llamativo. Además, se les consultó sobre los conocimientos de las cualidades de la madera plástica por sobre la madera natural, en la que el 54% le interesaba. También se le consultó sobre la inclusión de la madera plástica en sus productos y el 90% estuvo de acuerdo. Además, el grado de interés por la madera plástica, el 65% estuvo interesado en el producto. Por último, la disposición de pago que harían las comercializadoras al producto o al proyecto sería de entre 6 a 8 bolivianos el pie tabla. Y el pedido de la madera plástica que harían las comercializadoras hacia el proyecto estaría entre 500 y 2.000 pie tablas. Posterior a ello, se realizó una encuesta dirigida a los consumidores, es decir, se aplicó una prueba piloto a 30 personas en la que se les consultó si prefieren la adquisición de las maderas naturales y demás, y si están de acuerdo con el cambio de la madera plástica para el cuidado sobre todo del medio ambiente, en la que el 80% estuvo de acuerdo. Posteriormente se reemplazó en la fórmula y se obtuvo a un total de 173 encuestados, en la que se consultó los conocimientos de la madera plástica. El 42% les pareció llamativo. El conocimiento de las cualidades de la madera plástica por sobre la madera natural, en la que el 66% estuvo interesado. El cambio de la madera natural por la plástica, el 95% estuvo de acuerdo. La utilización de la madera plástica en formato de muebles,
Igual el 95% estuvo de acuerdo. También se les consultó sobre la renovación de los muebles que tenían las personas y prevaleció entre 3 y 4 años con el 60%. El lugar de compra de los muebles sería en Barrio Lindo, Ramada y tiendas mueblerías en general. Por último, la exposición de pago que harían las personas por los productos de madera plástica, que iban entre 500 a 3.000 bolivianos. De acuerdo a proyección de la demanda, de acuerdo a las encuestas dirigidas a las barracas, de las 40 barracas se las clasificó desde muy bajas a muy altas. Se calculó las cantidades mensuales de pie tabla, se las pasó a anuales y se obtuvo un total de 14.100.000 pie tabla. Posteriormente esta demanda se proyectó para los posteriores años, ¿no? Que van desde el 2021 hasta el 2025. Y posteriormente se calculó la demanda de la madera plástica ya del producto en sí, igual en base a la primera encuesta que se realizó a la barraca. Mediante la estimación de totales se calculó la demanda mensual con criterio pesimista, en la que se obtuvo 46.606.72 pie tablas al mes. Se las pasó a pie tablas al año con un total de 559.284. Posteriormente se realizó la proyección de la demanda de la madera plástica para los posteriores años que van desde el 2021 al 2025. En cuanto al análisis de la oferta del sector forestal, de acuerdo al histórico, se tomó en cuenta del 2009 al 2020. Posteriormente, esta producción de madera en pie tabla se las proyectó para los siguientes periodos hasta el 2025. A partir de ahí se realizó un balance de oferta y demanda, el cual se obtuvo una demanda insatisfecha de madera en pie tablas, el cual el proyecto decidió optar por o abarcar el 38% con criterio pesimista, ya que es un producto novedoso y este 38% de esta cantidad equivaldría aproximadamente a la demanda que hemos obtenido de la madera plástica. Posteriormente, tenemos 9 minutos. Síganlo más. Si se corta, volvemos a ingresar de nuevo. ¿Ya? Ya, ingeniero. Ya. ¿Continúo? Sí, métale. Ya, los canales de distribución como productor de fabricación de la madera plástica distribuiría hacia los mayoristas, que son las comercializadoras de madera, que son las barracas, y posteriormente hacia los consumidores, que son las constructoras, carpinteros y público en general. Tenemos el estudio de materia prima. La definición del producto es que la madera plástica va a ser fabricada en base a un 100% de plástico reciclado, que ya lo hemos mencionado, el polietileno y polipropileno, el cual este producto se va a presentar en formato tabla, que lo podemos ver en la imagen. Las dimensiones de este perfil van a ser una medida estándar que se suele utilizar en la comercialización de este producto, el cual es de 3 de espesor, 20 de ancho y 200 centímetros de largo, que esto equivaldría a 5.05 pie tabla. En cuanto a las ventajas competitivas que tiene la madera plástica por sobre la madera natural, es que es impermeable, es anticorrosiva, es imputrescible, es inmune a microorganismos, es piroresistente, es decir, tiene alta resistencia al fuego, no se agrieta, no produce astillas, no se oxida,
Su deterioro es casi imperceptible y tiene una vida superior a la de la madera natural, el acero y el concreto, en condiciones de intemperie. Se puede serruchar, taladrar, grapar, perforar, cepillar y formar con todo tipo de maquinarias para carpintería. Y además constituye un material a base de plástico reciclado, lo cual ayudaría a reducir la demanda de materias primas vírgenes. También podemos ver las características mecánicas de la madera plástica en cuanto a su flexión, su compresión en paralela, su compresión perpendicular, el corte en paralelo y su dureza. A partir de aquí se realizó un prototipo, el cual nos indicaría el peso de un pie tabla que sería transformado, ¿no?, en el material plástico. En la que se realizó un molde equivalente a un pie tabla. El material plástico fue triturado y pesado y se obtuvo como resultado un perfil plástico, el cual esto nos indicaría que el perfil tendría un peso de 1878 gramos de plástico, determinado así una mezcla estándar 80-20, es decir, que 80% de plástico PET y el 20% va a ser de plástico PP. Posteriormente, se realizan las equivalencias de la demanda de madera plástica en pie, transformándolas a kilogramos y en toneladas con sus respectivos porcentajes 80-20. La obtención de la materia prima. La cadena productiva de los residuos sólidos inorgánicos reciclables comienzan con el consumidor, que es decir, nosotros utilizamos algún producto terminado y posteriormente desechamos el producto. Esto lo transformaría en un residuo, pero además se transformaría en un material secundario, en la que los recicladores y recolectores entrarían en esta parte, en la que acopiarían este material secundario. Posteriormente pasaría a un usuario final, que serían las fábricas que le dan un valor agregado a este material secundario. En base a eso, hay empresas que consumen el plástico reciclado. Entre ellas podemos ver Madepa, Pantanal, Empacar, Proinex y Dispac, con sus respectivos materiales plásticos en cantidades mensuales y transformándolas anuales, obteniendo un total de 7.551.6 kilogramos, en la que el 84% es PET y el 16% equivale a PP. Posteriormente se realiza la proyección de este consumo plástico para los años de implementación del proyecto. Empresas que ofertan estos plásticos reciclados, es decir, los acopiadores de plástico, ¿no?, que son los que están Recapel, Recicladora Ecobail, Recicladora Emanuel, Acopio Recolectores. De igual manera, con sus materiales reciclados, la cantidad de material en toneladas se las pasa anual, con un total de 8.897, el cual el 83% representa PET y el 17% equivale a PP. Y de igual manera se realiza la proyección para los posteriores años. A partir de aquí se realiza un balance de consumo y oferta de los plásticos reciclados, en donde tenemos la cantidad de consumo y las cantidades que ofertan, obteniendo un excedente de materia prima. De igual manera se desglosa este balance con los porcentajes de PET y PP, y un tercer balance para demostrar de que se cumple con las demandas requeridas por el proyecto, ¿no? Posteriormente se realiza una recolección de plásticos reciclados mediante campaña
en la que la producción per cápita de residuos sólidos es de 0.57 kilogramos por habitante al día, en la que podemos ver la composición de residuos sólidos. En la parte de los plásticos tenemos una cierta cantidad de toneladas al año que podríamos aprovechar. Esta campaña se aplica a los colegios, que obtendríamos unos residuos plásticos de 233.9 kilogramos, y en las universidades de 1819. Esto es como una recolección secundaria o complementaria para el proyecto. En cuanto a su relación precio de los residuos plásticos, el polietileno de alta densidad valdría un precio de 0.9 bolivianos el kilogramo, y para el polipropileno de 0.75 bolivianos el kilogramo. Tenemos el tamaño y la localización. Determinación del tamaño. De acuerdo a las demandas anteriormente mostrados y la materia prima, se concluye que se utilizaría tecnología de procedencia brasilera, que es de la marca SEIP, que nos ofrece líneas completas de reciclado de plástico, que van desde los 500 kilogramos hasta los 2000 kilogramos hora, en la que, de acuerdo a la capacidad del proyecto, se decidió optar por una capacidad nominal de 700 kilogramos hora, de acuerdo a su capacidad, tomando en cuenta la eficiencia y la eficacia, y las horas laborales y los días al año trabajados. Determinación de la localización. Para la parte de la macrolocalización, en cuanto a los factores de localización por punto, se tomó en cuenta a Guarnes, Cotoca y a Santa Cruz de la Sierra, en la que Santa Cruz... Volvemos a ingresar. ¿Ya? Listo, ingeniero. Ya no. Se va a cortar ahorita. Ahorita volvemos. Ya, listo. Listo, ingeniero.